Nuevamente, buenas tardes a todos, a ti, a Angélica, que estás por acá, siempre muy puntual, muy juiciosa. Te felicito por todas las tareas que has hecho, por todo el proceso que llevas hasta el momento. Me parece muy, muy bien. Creo que lo que hemos visto hasta el momento, pues va a apoyar muchísimo todo tu trabajo personal, tu proyecto personal, en cuanto también a lo que es producto y tu emprendimiento. Y bueno, todo eso creo que va a reforzar muchísimo y eso es lo importante, que la fotografía no solo se quede en la parte eh, en la parte de perfecto, perfecto, de eso se trata, de que te sirva, de que te ayude. Y el tema de hoy es un tema súper importante y sé que las personas que de pronto no ingresan a esta clase y se la pierden, pues lastimosamente se pierden una clase supremamente importante en la narrativa visual. Así que espero que los que no ingresaron, ingresen después, se actualicen, se pongan al día y bueno, comencemos de lleno porque el tema es un poco largo. Entonces, vamos a hablar primero que de lo que vamos a hablar es un tema complicado, porque es semiótica, y si hablamos de semiótica, hablamos de lenguaje. Y el lenguaje pues viene de la palabra, viene visual, viene gestual, viene gráfico, viene fotográfico, viene artístico, es decir, el lenguaje es muy, muy amplio. Y esto, pues tenemos que empezar voy a ampliar mi pantalla, perdóname. Listo. Un poco más grande. La mía, quiero. Esta es la pantalla mía más grande. Listo. Entonces, la idea es empezar a definir esto un poco más depurarlo, ¿no? Empezarlo a limpiar, lo que es imagen, lo que es la narrativa visual y lo que hoy vamos a ver, que prácticamente es un tema muy, muy complejo que está dentro de los lenguajes visuales, ¿no? Y tenemos pues el tema de la semiótica, que de por sí, pues, de lo que trata son cómo abordamos nosotros, eh, cómo abordamos nosotros lo que es la comunicación a través de una fotografía, a través de una imagen. Cómo nosotros nos comunicamos a través de una imagen. Recuerden que nosotros a través de una imagen no solo mostramos o queremos invitar a las personas que miran nuestra fotografía a que entren en el paisaje, en el retrato, en la parte emocional, pero para entrar a ella, para entrar a esa parte emocional, para entrar a la lectura de la fotografía, para entrar a la lectura de la imagen, nosotros tenemos bastantes formas de leerla. Y una de ellas pues, es la semiótica, y que vamos a estudiar en la semiótica. Prácticamente son tres cosas importantes que vamos a estudiar en la semiótica, que creo que es la diferencia entre muchas cositas que se empiezan a confundir, que son señal, símbolo y signo. Esas tres, signo, señal, símbolo, ¿ok? Esas tres cositas son importantes que nosotros ya las estamos manejando en la fotografía, ya hemos manejado mucho, pero no hemos sido conscientes, y esto es importante en la fotografía, que empecemos a adquirir conciencia en estas cosas tan importantes. La narrativa visual y la semiótica es muy, muy importante en la fotografía de productos y en la fotografía de, bueno, lo que es publicidad, es que todo lo que tiene que ver con lenguaje visual, social, comunitario y que estamos todos conectados, es totalmente importante tener en cuenta eso. Entonces, vamos a hablar primero de lo que es, la señal, símbolo y signo, perdón. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos ya después entrar un poco más a la parte emocional, porque eh, quiero abordarlo un poco más, se puede decir, específico entre la rama de la lingüística y después vamos a ver a la rama de lo visual, cómo estos dos, de la lingüística y lo visual, empiezan a jugar un papel importantísimo. Entonces, veamos esta imagen que les quiero compartir, que es la diferencia entre señal, signo y símbolo, que como dice aquí, a veces hay mucha confusión porque son, claro, son muy parecidas. Mira, todo
todo casi que viene a lo gráfico, ¿no? Y a simplificar, a, sí, a concretizar. Eh, Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto leerte por acá. Te estaba leyendo apenas, entonces bienvenido. Qué gusto tenerte por acá. Entonces vemos que, perdón, creo que les dejé de compartir. No, acá estamos. Bien, muy bien. Por acá y por acá. Listo. Entonces, como vemos aquí, todo empieza a conjugar con lo gráfico, con lo visual en partes simples de lecturas y que conllevan a muchas cosas en nuestras memorias para poder leer esas partes gráficas, como cuáles gráficas, la señal, el signo y el símbolo. Pero no solo son gráficas, también son gestuales. Vamos a ver una por una para ver de qué se trata todo esto. ¿A qué me refiero de que no solo son gráficas, sino también son gestos o pueden ser otro tipo de expresiones que uno considera que van dentro de la señal, signo y símbolo, pero que son también no solo gráficas, sino que están dentro de un lenguaje gestual, fonético, visual, es decir, no solo son gráficas, porque aquí les estoy mostrando como la infografía, ¿ok? Entonces tenemos, miren, la infografía de los símbolos del zodiaco, las banderas que representan un país, también la palabra representación es importantísimo en este tema y a veces nosotros lo descuidamos mucho lo que es este tema, lo que es el lenguaje visual, ¿no? La narrativa visual, la semiótica dentro de la fotografía. Y simplemente vamos a buscar la imagen bonita, la imagen agradable, pero muchas veces esa imagen agradable y esa imagen bonita no contienen ninguna narrativa, ninguna semiótica, ningún símbolo, signo, ninguna señal. Entonces, vamos a procurar que nuestras fotografías contengan, aparte de narrativas visuales, también contengan bastante semiótica. Busquemos, porque en la semiótica están encriptadas los lenguajes de los lectores de nuestras fotografías. Entonces es importante jugar con ello. Voy a cambiar de imagen para que veamos otra que hay aquí, para que empecemos a analizarla una por una. ¿Ok? Entonces tengo el signo, que bueno, es una unidad capaz de transmitir contenidos y significados, ¿no? Contenidos significativos. Un signo puede ser una palabra, una imagen, un olor, existen signos táctiles, verbales, no verbales, visuales. Lo que significa es importante. ¿Qué significan las cosas? Lo que significan y qué signo tienen. Entonces, miren, la llama, el fuego, cómo la representan gráficamente, cómo nosotros tenemos un concepto de significar el fuego, ¿no es cierto? Entonces tenemos también, nosotros tenemos como signo, nosotros tenemos un signo zodiacal, ¿no es cierto? Yo soy Leo, hay otros que se representan con otro signo, también hay otros tipos de signos. En esto también va la religión muy pegado, ¿no? Tienen signos, tienen símbolos, tienen señales, tienen muchos lenguajes visuales. Entonces tenemos que tener en cuenta en que entre el signo, el símbolo y la señal son muy parecidas, pero también son muy, muy diferentes. Si veamos otro signo, signo de interrogación, algo muy básico dentro del lenguaje textual y que lo encontramos signo de admiración, signo de interrogación, o sea, estos signos son muy, muy usados dentro de nuestro lenguaje cotidiano, en nuestros chats, en nuestros días, en nuestra expresión fonética, verbal. Al generar una pregunta, yo les pregunto, bueno, ¿cómo están? Ya estoy generando un signo de interrogación con mi lenguaje. Entonces, miren cómo el signo es diferente a lo que vamos a ver que ya es, perdón, la señal, que también parece ser muy parecida, miren, es gráfica, contiene un lenguaje, nos representa algo, contiene un lenguaje en un solo, es decir, en una sola pieza, tanto gestual, gráfica y fonética, puede contener muchísima información. Esto también es importante, miren, porque aquí este elemento que vemos aquí, esta señal de riesgo eléctrico, que ya vienen aquí la señalética o la infografía, porque todo esto que estamos viendo son infografías, pero la señalética lo utiliza muchísimo
las empresas. Recuerden que cuando estamos entrando a un lugar, pues estamos leyendo muchas señales, que para dónde te diriges, que ahora mucho más, porque hay muchas señales de bioseguridad. Entonces tenemos que estar observando qué punto está de limpieza, el punto del gel antibacterial, el punto de bioseguridad. Siempre tenemos que estar en este momento muy atentos a estar observando las señales para leer los lenguajes sociales, porque la sociedad se comunica a través de estos lenguajes, de la semiótica también. Entonces, miren la diferencia. Dice, este tipo de signos que sirve más como una información, en algunos casos con carácter imperativo, pues señal, debe ser, uno debe ser, esto de como hacia dónde te diriges, como más de dirigirte, ¿no? Como encaminarte. Y en otros logotipos, muestras de producto comercial, de cualquier índole. Bueno, sí, eso ya es como, ya también la parte de diseño gráfico, ¿no? Porque siempre buscan señalar algo o representar algo en esa señal. Veamos otra señal. Miren, aquí está la misma señal también, son señaléticas que también van desde los señales de tránsito o a señales institucionales, señales personales en tu hogar, que empiezas a generar señales de qué es lo que se debe hacer y qué no se debe hacer o cómo se debería de hacer. ¿Ok? Entonces todo esto es importante, la señal. Y esto, lo que estoy hablando, lo estoy hablando apenas visual, textual, pero lo vamos a ver en la fotografía, de qué se trata, porque solo lo estoy hablando así como en gráficas y textos y fonética, ¿no? El símbolo, miren lo que simboliza. Miren, la cruz que simboliza, nos simboliza, bueno, la religión, lo que dice aquí, la religión cristiana, y así como parece que también fuera un signo, parece que fuera también un símbolo, un signo y una señal, o sea, esto aquí, ahí parece que fuera todo igual, pero no lo es. Él simboliza, representa un grupo, ¿ok? Entonces, veamos que aquí dice, es un tipo de signo, el símbolo no se parece al significado de esta asociación a la habitual, a la habitualidad de quienes lo utilizan. Existe una relación no justificada entre el símbolo y el objeto al que representan. Son símbolos las palabras, los signos religiosos, las banderas, entre otros. Exacto. ¿Por qué? Porque aquí unifica más la parte cultural también, ¿no? Globaliza, nos cobija a muchas personas. Por eso el escudo, los escudos, lo que nos representan las instituciones, por ejemplo, nosotros siempre nos vamos a vestir de un color institucional, eso simboliza una institución, por ejemplo, en nuestro caso, Mosquera tiene un color que simboliza a Mosquera, ¿qué color es? El verde. Entonces, esos colores de nuestras banderas nos representan como grupo también, ¿no? Como una sociedad, como un grupo. Miren, aquí el lazo rosado simboliza la lucha contra el cáncer de mama. Es decir, es un grupo, es un colectivo que están representados por ese símbolo. ¿Ok? Nosotros, por ejemplo, por lo general, ahora los generamos más porque generamos de pronto en las redes sociales, estamos siempre como compartiendo las portadas o las fotos de perfil y cuando publicamos las fotos de perfil siempre estamos como, perdón, se me copió esto, siempre estamos como a veces publicando con unos marcos y los marquitos suelen ser, bueno, todo eso que acabo de decir, eh, un símbolo, ¿no es cierto?, que nos representa como grupo. Entonces, ahora utiliza mucho las redes sociales esos marquitos en las fotografías para que uno sienta representado con ese símbolo que uno involucra. Puede ser el símbolo que sé yo, como el que estábamos ahora o el que seguimos ahora, quédate en casa. Entonces, ese símbolo de quédate en casa con la casita y el corazón adentro, pues nos muestra ya que somos parte de ese grupo que estamos luchando contra la pandemia desde casa. Entonces, tener en cuenta, miren que esos son muy parecidos, fueron casi que iguales esos tres, ¿ok? Y a mí me parece que es importante empezarlos a distinguir, a ver la diferencia, qué no es, qué es, para empezar a jugar con ellos. Ahora sí, vamos a verlo en la fotografía. Quiero que lo veamos en la fotografía, de qué se trata, qué hay en la fotografía de ello, ya de la semiótica, dónde la encontramos, cómo la vemos. La primera, pues, es nuestra portada, ¿no es cierto? La carátula. Aquí ya tenemos nuestro logotipo y nuestra marca de agua de
la persona que realizó esta fotografía. Miren, es una fotografía que contiene, que nos representa, ¿no es cierto? Ya nosotros tenemos unos lenguajes encriptados en la cabeza. Esto es importante también, jugar con los lenguajes que tienen encriptados. Esto ya nos simboliza, nos representa o nos señala. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos aquí una imagen que representa, ¿no es cierto? Representa, significa, no, es representa, esto representa, se asemeja, siempre juega uno con el doble sentido, con la encriptación de mensajes, ¿no? En la fotografía, con lenguajes encriptados. Se asemeja muchísimo como a un busto de una mujer, a un busto femenino. Y con esto generas un impacto visual directo y empiezas a jugar con dos lenguajes, la mujer y la fruta. Entonces, tú estás jugándole con dos lenguajes que significan y que representan dos, se puede decir, mensajes o lenguajes o encriptaciones en nuestro cerebro que ya están ahí constantemente. Y si nosotros jugamos con ellos, pues directamente empezamos a captar la atención del espectador. Ahora, nosotros tenemos que saber utilizarlo en qué momento y para qué. Es decir, en este caso, por ejemplo, es una clave baja de un producto, ¿ok? Es un producto, miren, estamos vendiendo unas granadillas, pueden ser otro tipo de frutas, con un estuche de protección, ¿no es cierto? Porque esto, la malla es de protección, al igual que de pronto el sostén que es de protección también, ¿no es cierto? Todo esto es lo que significa. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo coge? ¿Cómo lo sujeta? La copa, todo esto, todo lo que estoy hablando. Miren, porque cuando hablamos de sostén, no estamos hablando solo de sostén, estamos hablando de la copa. Y con la copa hay un significado, significan otras cosas. Entonces, todo esto estamos hablando de lenguajes más allá de que simplemente una fotografía, de una simple gráfica. A veces lo vemos tan básico, lo vemos tan ahí nomás, como que, sí, como que no le damos toda la importancia que se merece en una imagen, ¿ok? Y la verdad que una fotografía contiene mucho más que solo una imagen, contiene lenguajes más complejos. Y a eso es lo que quiero yo que nos acerquemos a observarlas, que empecemos a observar todo eso. Quiero compartirles esta otra imagen publicitaria, miren. Ya aquí hay una representación de dónde viene el producto, de dónde lo traigo yo el producto. Si lo muestro yo en un recipiente plástico, no lo van a entender que es un producto orgánico. Entonces, ellos juegan con el producto orgánico en un recipiente, en una muestra de un recipiente plástico de comercio, ¿no es cierto? Entonces, miren las rodajas de tomate. Eso cómo juegan los lenguajes visuales dentro de un recipiente, pero ya no es una botella, no es no es un recipiente normal para botar salsa de tomate, sino que son rodajas de tomate y juegan aquí ya los fotomontajes, una parte importantísima dentro de las fotografías eh, de producto y con semiótica, es decir, porque como empezamos a jugar con señal, símbolo y signo, pues tenemos que involucrarlos los dos, tenemos que empezar a jugar imagen y lenguaje. Y entonces esas dos nos buscan y nos provocan eh, tener, proponer imágenes ya no en la zona de confort, sino ser más propositivos, más creativos a la hora de imaginarnos una imagen, idealizarnos una imagen. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque miren, esta imagen publicitaria genera bastante impacto visual. Y eso del impacto visual en nosotros que de pronto estamos generando emprendimientos, pues es importantísimo. Tenemos que generar la diferencia entre los demás productos que se están vendiendo cotidianos. Podemos quedarnos en la zona de confort y mostrarlos cotidianamente como comúnmente lo podemos hacer, pero la idea es ser propositivos, estar más allá del de al lado, del vecino, de la competencia. Y esta es una forma de competir. El lenguaje visual hace la diferencia. Miren esta fotografía, está pequeñita, pero se logra ver la imagen publicitaria, es decir, estamos jugando con señal, ¿no es cierto? Está la, perdón, el símbolo el signo de interrogación, el con signo de interrogación, y ellos
como la pregunta, jugando con el lenguaje en su rostro. Bueno, ¿quiénes somos? ¿No es cierto? ¿Qué somos? Y también con la parte intelectual, ¿no? Con la parte como del mundo comercial, del intelectual, del que tiene, del que va a la oficina, regresa. O sea, todo esto es un lenguaje visual complejo. Miren, la corbata. ¿Qué representa la corbata? ¿Ok? Nosotros ya con la corbata estamos diciendo algo muy complejo. Es alguien que trabaja en oficina, es alguien exitoso o es un político, o sea, es un caballero, es alguien formado, cumplió sus metas, o sea, una corbata representa muchísimo, nos simboliza muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, miren que aquí hay un lenguaje ya visual entre el símbolo de interrogación y también con las prendas hay otro lenguaje visual. Aquí hay bastante aplicación de semiótica en esta foto. Entonces nosotros tenemos que jugar también con esa parte. Lo hacemos cotidianamente. Yo me acuerdo que en la fotografía de fotomontaje de Angélica, que jugamos que tú jugaste con la copa, ¿recuerdas? Con la copa. En la copa, con la calavera, ya ahí hay dos mensajes, hay muchos mensajes, no dos, hay muchos lenguajes visuales encriptados y que nosotros pues no lo hacemos conscientemente, simplemente lo hacemos porque lo intuimos, nos nace hacerla, pero ahora ya empezamos a distinguir que todo eso es importante en un lenguaje para poder llegar a ellos. Veamos un fotomontaje, casi que esto es una doble exposición que le llamamos nosotros en fotomontajes. Muchas cámaras fotográficas Canon o Nikon a veces tienen la posibilidad de lograr este tipo de fotos en tiempo real, es decir, lograr dobles exposiciones sin necesidad de ir a la postproducción. Y eso también es muy bonito porque empiezas a jugar con dos lenguajes. Vemos que aquí tenemos un árbol que nos representa, nos simboliza que la paz, la tranquilidad, la esperanza, el oxígeno, la ramificación, todo esto neuronal, eh, mejor dicho, toda la ramificación y la unión con la raíz, esto es todo orgánico, el ser humano, esto es muy inspirador. Y al mismo tiempo es una fotografía, un fotomontaje casi que surrealista, ¿no? Empezamos a jugar con el surrealismo. ¿Qué es el surrealismo? Para los que no conocemos un poco sobre este tema y no abordarlo tan amplio, sino que comencemos a abordarlo de a pocos para empezarlo a digerir, la forma más rápida de hablar del surrealismo son los sueños. No hay algo más surrealista que un sueño. Nosotros en un sueño no tenemos ni tiempo, a veces ni forma, y no sabemos si es con color, ni espacio, nos podemos transformar y desplazar de un lado a otro, y pueden haber sueños hasta muy descabellados, a como sueños también muy normales. Entonces, todos esos mundos oníricos podemos llamarlos que son mundos surrealistas. Entonces, por ejemplo, esta imagen no es una imagen real, es una imagen onírica de un sueño, de una fantasía. Entonces empieza a jugar también esos lenguajes fantásticos. Miren esta otra imagen donde empieza a jugar la raíz, la naturaleza, y también como lo seco, como lo desolado, como lo craquelado, lo abandonado, pero ahí mismo la fuerza, porque están desde abajo, desde la raíz, que representa mucha fuerza. Las raíces representan, nos simbolizan, nos llevan a esa representación de tener una buena base, una buena columna para poder crecer hacia arriba. Entonces, esto es importante. Estos lenguajes visuales nosotros a veces no los tenemos en cuenta. Una imagen súper cotidiana, súper tradicional, la hemos visto aquí en internet. Miren cómo nosotros nos queremos ver, cómo nos queremos representar, cómo nos queremos. Miren que esto simboliza también, ¿no? Lo que simboliza el león, lo que representa el león. ¿Recuerdan el símbolo o el signo también? Lo que el signo Leo, también aquí hay signo porque hay un león, entonces podemos relacionar el signo Leo como dentro de un lenguaje visual. Y cómo el gatito se ve pequeñito, pero en el espejo que es el reflejo, y el reflejo ya representa otra connotación dentro de la semiótica, es decir, cada elemento que está aquí, hasta el color, la forma, mejor dicho, color, forma, luz y elementos que están dentro de la fotografía, todos están jugando un papel importantísimo en la narrativa visual. Y si nosotros sabemos
apropiarnos muy bien de estas diferencias y de estas similitudes dentro de nuestras fotografías, pues sí que la vamos a sacar del estadio. Veamos un ejemplo claro de los que nosotros estamos usando, que ya lo estamos usando y que tal vez no lo vemos, sino que simplemente lo aplicamos, pero que ya lo estamos viviendo precisamente en estos retos. Me pareció súper bonito y, por cierto, los felicito a cada uno de los que participan en los retos fotográficos semana a semana, espectaculares. Este reto miradas me encantó. Hay muchas miradas que se quedaron por fuera, pero seleccioné una de cada participante, a veces hasta dos de cada participante, y los felicito, los felicito. Quiero que veamos cada uno de estos. Por ejemplo, esta fotografía ya contiene una semiótica. Aquí hay semiótica, ¿sí? Él tiene una lupa, quiere acercar, nos invita a acercarnos. Dicen, súper, bastante creativas y llamativas. Sí, profe, recuerdo las fotografías con la copa. Exacto, esa copa ya contenía bastante semiótica, bastante lenguaje visual, narrativa. Teníamos un contenido visual que a veces nosotros decimos, no, simplemente jugamos con la pieza, porque yo soy así, también les digo, no les doy explicación, simplemente les digo, cojan una pieza, porque también se trata de eso el ejercicio, no preguntarse tanto, sino comenzar al laboratorio, tirarse a la cocina, tirarse al ruedo. No pregunte tanto, sino comience a explorar y después seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo ahorita, ya hicimos el laboratorio y ahorita somos conscientes. Miren, esta es el laboratorio de Juntos Miradas y ahorita estamos siendo conscientes de que se aplicó semiótica. Miren, esto, la lupa, cuando uno acerca, ya sea en una gráfica, en un libro, y uno tiene la lupa como un acercamiento, lo que trata de representar es que, mira, ojo, aquí, acércate, esto es importante, así que por favor, párame bolas. Eso ya representa muchísimo lenguaje visual. Entonces, utiliza una pieza muy importante. Otro que ya representa y nos simboliza lo que estamos viviendo en estos momentos de pandemia. Un tapabocas, simplemente un tapabocas en este momento ya nos representa el momento de crisis de pandemia. Entonces son elementos muy sutiles, muy básicos, que ya contienen mucho lenguaje social, cultural, que no necesitas tú explicar, porque en las fotografías nosotros no vamos a tener un narrador, no vamos a narrar nuestras fotos, tienen que narrarse solas, así que importantísimo esto. Miren, un tapabocas sencillo, unas gafas nos representan algo, nos están hablando de alguien que de pronto es intelectual. Recuerden que siempre cuando tratan, esto los actores lo usan muchísimo. O sea, voy a actuar, entonces quiero serme intelectual, ponte gafas. Quiero serme de oficina, ponte corbata. O sea, todo esto es importante, los símbolos, las señales y los signos. Recuerden. Veamos otra foto. Miren, también pandemia. Aquí está, tapabocas, la mirada, súper bonita, la esperanza, ¿no? Y todo esto. No, aquí hay muchos lenguajes. La verdad, a mí me encantó cómo lo usaron, cómo se apropiaron de ello. Aquí esta foto es más experimental, más exploradora, ¿no? Y me gusta porque hay un lenguaje, hay un poema, y también está el claroscuro, es decir, el blanco y el negro, el yin del yang, todas esas dos fuerzas que son una sola, el antagonista es parte de la unidad y al mismo tiempo como el corazón invertido, miren, tiene un corazón y el corazón ya es un símbolo, ya está jugando con un símbolo y un símbolo invertido, ya está jugando con muchos lenguajes. Aquí hay complejos lenguajes que si nosotros sabemos apropiarlo, por eso tienen impacto visual. Miren el impacto visual que tiene esta foto. ¿Por qué tiene impacto visual? ¿Porque es bonita? No, es porque también, aparte de ser bien tomada, aparte de ser bonita, aparte de eso, tiene mucho contenido narrativo. Miren la semiótica que contiene esta imagen. Tiene claro oscuro, tiene ojos, tiene letras, tiene símbolo, ¿sí? Tiene el corazón invertido, o sea, tiene mucho lenguaje. Así que también como que el telescopio, perdón, sí, como perdón, los binoculares, como cuando uno se pone binoculares, como tratando de acercar algo, como quererlo ver más cerca con algo, con el artefacto del binocular. O sea, son fotografías que ya de por sí contienen bastante semiótica.
Miren esta experimentación, esta exploración de pandemia, ¿no? Esta captura me gusta mucho porque eh, ya es un reflejo, estamos jugando con los reflejos. Es un plano cerrado simplemente al espejo del auto, pero me representa que están en tiempos de pandemia. Vuelvo y juega. ¿Con qué? Simplemente con el tapabocas. Con ese elemento ya tenemos lenguaje visual. Pero esta fotografía es interesante porque la mirada no está solo en los ojos, ¿no? La mirada está captada a través de un reflejo de un auto que, que tal vez ya nos cuenta que van de salida, que la familia está con bioseguridad en los autos. Miren que están ahí los dos juntos, pero los dos están también con tapabocas, es decir, están viviendo tiempos de pandemia, los están viviendo pleno. O sea, no está ninguno con el tapabocas afuera, lo están viviendo muy bien. Esta, por ejemplo, miren, ya tiene semiótica. El romper, el abrir, quiero salir, como liberarnos, ¿no? Como que aquí hay algo y no, quiero descubrirlo. Y al descubrirlo, pues hago un roto. Entonces, el roto es importante también como una parte de querer descubrir, ¿no? Y esto es como la parte del niño cuando le llega el regalo y quiere romper hasta ver lo más pronto posible ese regalo. Entonces, súper importante, miren estas piezas, que este recurso, que tal vez no lo tenía pensado, simplemente de pronto lo miro en un referente que me parece importante también eso, o si no, llegó y dijo, pa, aquí está la imagen, y todo esto, este detalle de esta exploración, este elemento que jugó más allá de simplemente la mirada, ya nos hace otro lenguaje visual. Es más propositivo que una imagen de solo mirada. Aquí hay un enmarcado natural que es el roto. Y es importante jugar, y vuelvo y repito, con los rotos, ¿no? Que no solo se quedan ahí, sino que imponen, imponen. Miren esta mirada, esta me gusta mucho. Y es un enmarcado natural en el tejido. En el tejido lo enmarca natural. Pero sus ojos hablan muchísimo. Son unos ojos fuertes, unos ojos con bastante fuerzas. Y los ojos, solo el ojo ya tiene una simbología. Recuerden, ¿quién utiliza el ojo como símbolo? Se van a acabar los 10 minutos. Tenemos 10 minutos, bueno, terminamos y volvemos, que ya me falta muy poco, ya estoy por cerrar casi. Esta clase es corta porque como es teoría, son clases no densas. Recuerden que las clases que son prácticas con la cámara, talleres, a veces me demoro 2 horas, lo que son ediciones, son un poco más largas. Y en estos 10 minutos alcanzo a cerrar súper bien, nos queda súper bien. Si no, entramos unos 10, 15 minutitos para cerrar y queda, porque estoy haciendo el análisis de las fotos, porque es en las fotos donde quiero que observen cómo juega un papel importante todo esto de la semiótica, porque ya las vimos en la parte textual, ya sabemos cómo es el símbolo, la señal, el signo, pero acá, ¿dónde lo vemos? ¿Cómo lo vemos en la imagen? Pues en todo lo que estoy hablando. Bueno, el ojo, regreso al ojo. ¿Quién utilizó el símbolo del ojo? ¿Qué cultura la usó? Pues la cultura egipcia utilizó mucho el ojo, como el ojo de Ra, ¿no es cierto? Y ellos utilizaron muchísima simbología. De hecho, pues ellos utilizaron, son los padres, mejor dicho, todas las culturas indígenas que tuvieron su escritura, petroglifos y jeroglifos, pues tienen mucha infografía, mucha símbolo, mucha representación en símbolos, lo que simboliza, lo que representa en un símbolo, y ellos sí que saben de ello. Entonces, el ojo, la mirada es importante en esta foto. Me parece súper, súper bonito el taller que hicieron en este de Juntos Miradas. Me ha encantado muchísimo. Esta mirada me pareció súper gracioso haber utilizado un muñequito como para jugar con la mirada. Y miren que el muñeco es como un unicornio, pero es tierno y al mismo tiempo pues tiene como esa mirada malvada, ¿no? Con los dientes. Miren, los dientes, ¿qué representan los dientes así con colmillos? Pues que nos van a morder, agresión. Esto intuitivamente, el niño sí tiene más lectura rápida de los lenguajes visuales de semiótica. Uno de niño es más semiótico que el lenguaje oral, total. O sea, nosotros estamos a través de lo visual, de los señales,
y de las señales y de los símbolos y de lo que significa para empezar a leer el mundo que con las palabras, porque como no entendemos las palabras, pero sí estamos leyendo las señales de la vida. Porque lo que yo les hablaba, por ejemplo, cuando está el cielo gris, eso es señal de que va a llover, entonces no es necesario que las señales sean gráficas, también pueden ser señales gestuales en la vida. Si suena un trueno, eso es señal de que va a pegar un aguacero durísimo. Entonces todo eso tenemos que empezarlo a leer y a utilizarlo. Estos lenguajes son muy, muy interesantes. Creo que estoy cerrando ya. Voy a ver otra foto por aquí. Si tengo otra foto para empezar a cerrar con esto, creo que con esta podríamos cerrar, que me parece muy bien, los de reflejos. Porque los reflejos nosotros ya hicimos un ejercicio de juntos reflejos y en el reflejo nosotros tenemos una semiótica también, ¿no es cierto? ¿Qué es nuestro reflejo? ¿Quién es nuestro reflejo? ¿Qué es nuestro reflejo? Es una pregunta más compleja aún, porque el reflejo podría ser nuestra imagen como nos la vendieron los españoles en la conquista, ¿no es cierto? Es el clásico mito que nos vendieron el espejo y nos cambiaron por espejos el oro que nosotros teníamos y nosotros dimos el oro por espejos. ¿Será real? ¿Ustedes creen que el indígena fue por espejo que se dejó convencer? Yo dudo mucho porque nosotros teníamos el oro donde se reflejaba y teníamos el agua. De hecho el agua era una base importante para el reflejo del indígena, del nativo y de ese lenguaje visual que ellos tenían en su interior, porque su cosmovisión, porque en el agua nuestro rostro o nuestra forma nunca va a ser igual, no está definida, mientras que en un espejo ya se definió, ya se quedó estática. Entonces yo creo que por ahí tal vez pudo haber sido el juego del mito, más sin embargo, para mí sigue siendo un mito el reflejo del espejo, como que nos lo vendieron, que nosotros nos convencimos de que, pues, bueno, ¿qué sería? Que queríamos ver en ese espejo el hedonismo, amarnos mucho, es cierto, ser muy narcisos, ¿no es cierto? Narcisista, que es el que exacto, Narciso es el que se miró en el agua y se miró tan bello que prácticamente se adoró demasiado, se amó mucho. Entonces todo esto es importante, miren, dentro de todo esto que ya hemos usado en nuestras fotografías, de nuestros retos, que este es el que tomé hoy, pero en todos los retos que hemos hecho ya tenemos semiótica, pero ahora quiero que seamos conscientes. Antes no lo éramos. Ahora tenemos que ser conscientes. ¿Qué estamos usando? ¿Qué piezas usamos para simbolizar, para representar, para significar? ¿Ok? Entonces, nuestros emprendimientos, nuestras fotografías de producto, nuestros retratos, nuestros conceptos, recuerden que estábamos hablando de fotografías con concepto, al principio que hicimos el concepto, tienen muchísimos elementos que van a jugar con la semiótica. Entonces, separemos los elementos que son simbólicos, que representan simbólicos y los que son señales. ¿Ok? Señal, símbolo y signo. Separemos esos y empecemos a jugar en un solo concepto, en una sola imagen con todo eso para hacer un concepto más fuerte, más acuerpado. De seguro la foto va a ser sin explicaciones, como les digo, uno la ve y directamente llegó el mensaje a nosotros. ¿Por qué? Porque nos apropiamos de la semiótica para poder llegar al que está mirando nuestras fotos. Esta fotografía, para despedirme ya con esta fotografía, una fotografía muy bonita que tal vez al principio yo la analicé, le soy sincero, y dije, bueno, aquí no hubo control del fondo. Y ya venimos estudiando que tenemos que tener control en los fondos, que no sean tan sucios, que busquemos un fondo más apropiado. Pero si tú te pones a pensar, todas las fotografías no tienen que ser con fondos limpios, porque si no, descontextualizas al sujeto. En cambio, aquí hay una contextualización. Está en el hogar, está en un comedor, es un niño en un hogar, con un juguete, con un tapabocas, con unos ojos supremamente saltones, juguetones. Entonces, si tú te pones a evaluar, la fotografía tal vez no tenga mucha relevancia en cuanto a estética visual por la suciedad de elementos que hay atrás, contaminantes, que le roban de pronto protagonismo. Pero si lo analizas, esos mismos elementos que les está haciendo contaminación son los que nos está contextualizando. Entonces, la fotografía tal vez hasta pudo haber sido con celular y con estas partes contaminantes que está en el comedor, pero por ser una narrativa visual de hogar, de un niño que está atravesando en este momento su infancia,
con su juguete en casa, nos representa algo muy, muy fuerte, ¿ok? Entonces, para mí es importante que ustedes observen toda esta cantidad de elementos que ya usamos en nuestra cotidianidad, que nos apoyamos para lograr una buena fotografía en cuanto al lenguaje, que nosotros ya lo hemos usado, pero tal vez no somos conscientes de que es un signo, de que es un símbolo y de que es una señal, y que tal vez podemos meterle un símbolo, una señal, un signo a nuestra foto para que contenga un poco más de fuerza a la hora de expresar un mensaje visual. Sin más, sin más, yo creo que con esto cierro porque como les digo, este tema es un poco denso y lo vamos a ir desarrollando poco a poco. La idea es no cansarnos con este tema de un solo totazo, sino que lo vayamos abordando con las fotografías, con sus trabajos, con sus ejercicios y como lo hice en este momento, que abordé la parte se puede decir, de la literatura o de la escritura, de la fonética, de la forma en cómo se compone una semiótica, hacia dónde va dirigido, pero después la vimos en imagen, textual, infográfica, y después por último la vimos en fotografía, y así es como debemos de pronto ya analizar todas nuestras fotos. ¿Qué parte textual tiene? ¿Qué historia tiene mi fotografía? Y les dejé un video, les compartí un video en el grupo fotográfico Mosquer 1 de otro compañero fotógrafo que nos habla de narrativas visuales. Me pareció importante y que me parece importante que le echen ojito y lo escuchen un poco sobre las narrativas visuales, algo que yo comparto, hay otras que yo no comparto, normal, ustedes también tendrán sus criterios, esto es para que cada uno adquiera sus criterios propios. No hay una verdad absoluta en la vida. Se trata de tener criterios propios para adquirir nuestra propia verdad. Así que nada, por hoy me despido. Les agradezco infinitamente que hayan estado aquí en esta clase de semiótica. Lo más seguro que a las personas que todavía no lo tenían presente y que, bueno, vuelvo y repito, este tema va a haber muchísimo de largo para seguir desglosando. Así que les agradezco mucho a Jorge, a Adri, Liz, que están por acá,